Vamos a comenzar nuestra lección número 20. Vamos a ponernos en la presencia del Señor. Vamos a invocar a su Santísima Madre. Vamos a tomar de nuestro cancionero el canto número 3. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Virginal Madre de Dios, oh María, esperanza y Madre nuestra, oh María. Alegraos ángeles, exultad arcángeles, consoladnos Madre, salve, salve, Reina del cielo. Ven Espíritu Creador, nuestras almas visita, y tu gracia infinita infunde al corazón. Tú eres el abogado donde Dios viva fuente, fuego y amor ardiente y espiritual unción, fuente de 7 dones, mano de Dios abierta, del Padre rica oferta, hálito inspirador. Infúndenos tu lumbre y con tu viva llama, que el corazón inflama, dale fuerza y vigor. Aleja al enemigo, danos paz y victoria, guíanos a la gloria, divino defensor. Danos conocerte, Espíritu Divino, vivir en ti, Dios Trino, y disfrutar de tu amor. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Inmaculado Corazón de María, sé la salvación del alma mía. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a comenzar nuestra lección número 20 y comenzar también nuestra tercera etapa de la consagración, de esta preparación a la consagración. Hemos hecho el camino del conocimiento del espíritu del mundo para desprendernos de él, las 12 primeras lecciones. Hemos luego hecho las lecciones sobre el conocimiento de nosotros mismos, las 7 lecciones siguientes. Hemos hecho estos días la lección de repaso para esta bisagra, ¿no? Para este puente entre la segunda y la tercera etapa. Hoy comenzamos la tercera etapa, que es el conocimiento de la Santísima Virgen. Vamos a comenzar esta lección con esta lección, la lección de el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos del 12 al 14, que yo voy a leer ahora. Del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos del 12 al 14. Los apóstoles regresaron entonces del Monte de los Olivos a Jerusalén. La distancia entre ambos sitios es la que está permitida recorrer en día sábado. Cuando llegaron a la ciudad, subieron a la sala donde solían reunirse. Eran Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hijo de Santiago. Todos ellos, íntimamente unidos, se dedicaban a la oración en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a comenzar a transitar esta lección que nos introduce en estas semanas que dedicaremos a la Virgen, ¿no? Misterio, esa luz que irradia la presencia de la Santísima Virgen en nuestra historia. Uno podría decir que nuestra historia está honrada por la presencia de la Santísima Virgen. Nosotros podríamos decir que nos sentimos honrados de ser parte de la misma historia de la que forma parte la Virgen.
y sentirnos honrados de ser parte de esa historia de la que la Virgen también es restauradora, ¿no? ¿Cuánto deberíamos poder decir de ella, ¿no? Los santos dicen que de ella nunca diremos lo suficiente. Yo quiero que en las lecciones sea el Espíritu el que a ustedes les ayude a conocer a María, a partir de la revelación escrita de la Sagrada Escritura, y de ella mamar cuanto ha nutrido la vida espiritual de la Iglesia en 2000 años, ha nutrido la vida de los santos, la vida de los sencillos, de los pequeños, de los humildes, ha nutrido la vida de los reyes y de los mendigos, de aquellos que han encontrado en María esa puerta por donde llegar a Dios, puerta por donde Dios llegó a ellos. Primera lección de este conocimiento de María, el texto que tomamos es el de escuchar. Vamos a tomar los 4 puntos para nuestra lección. Primero, no se alejen de Jerusalén. Está en este mismo capítulo de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, en el versículo 4. Jesús les dice a ellos, ya Jesús había hecho el camino de aquellos días después de su resurrección, aquellos 50 días o 40, Jesús estaba a punto de ascender al cielo y acontecería pronto Pentecostés. Pero Jesús antes de irse les dice, no se alejen de Jerusalén. Vamos a tratar primero de comprender el contexto del texto con el que queremos orar. Jesús, el pastor, había comenzado a reunir a su rebaño, a esas ovejas que había dispersado. Jesús había venido como buen pastor a volver a reunir a las ovejas de su Padre. Y Él las había conducido hacia Jerusalén. Podríamos ver todo el Evangelio de Lucas como un camino de Jesús que comienza en Galilea, pero aún antes, comienza en el seno del Padre. Allí en Galilea, en Nazaret, Cristo se encarna en el seno de María. Y así, desde Nazaret van a ser en Belén, pero van a vivir en Nazaret. Cuando se van a Egipto, vuelven a Nazaret y de allí vendrá luego Jesús de Galilea del norte hacia Judea, un camino hacia Jerusalén. Jerusalén era el signo del corazón del pueblo de Dios. Era la ciudad santa, ¿sí? Y este pastor había reconducido a las ovejas de la dispersión hacia Jerusalén. Las había traído consigo. ¿A dónde? A su paso. Las ovejas habían empezado un camino con él para ir con él hasta su Pascua. Allí tienen los textos, ¿no? Jesús sabía que su camino le conducía a Jerusalén, pero ese mismo camino conduciría a sus ovejas a Jerusalén. Las ovejas debían participar de su Pascua. La Iglesia ya había comenzado su camino en la historia. Cuando el Verbo se encarna en el seno de María, comienza su mediación. El puente se tiende en el seno de María. Ya vamos a contemplar eso. Pero también a configurarse, a darle forma a Cristo al nuevo pueblo. Que Dios erigiera la mediación de su humanidad en el vientre de la Santísima Virgen, asumiendo nuestra humanidad, será la lógica por la cual comprendemos la mediación de la Iglesia como instrumento universal de salvación. La Iglesia había comenzado su camino y Jesús le va a decir, no se alejen de Jerusalén, permanezcan en Jerusalén. Eso significaba ¿qué cosa? No se alejen de la Iglesia, no se alejen de ese rebaño que yo he vuelto a reunir, del cual yo soy la cabeza, yo soy el pastor. Es ahí en la que ha dado siempre el Espíritu Santo. De ese rebaño, ¿sí?, que en la Pascua del Cordero había encontrado ya su definitivo camino, su oriente, de ese rebaño no debían separarse. Ya Cristo les había señalado el camino, yo soy el camino. Ya les había indicado el oriente, hacia dónde debían ir. Él ahora emprende su camino hacia el Padre y el corazón del Padre es el oriente de la vida de la Iglesia. O sea, es hacia ahí. Y a la vez Cristo es la puerta. Tienen allí los textos que les pueden ayudar a rezar esto, ¿no?
Ellos son sus ovejas, son su rebaño. Son las que el rebaño que el Padre le ha confiado. Y aquí en esta escena previa a la que nosotros vamos a rezar, son los versículos previos, 9, los anteriores, le vemos a Jesús entrar al cielo, volver al Padre, entrar, anticipar a su rebaño, indicándoles hacia dónde también ellos un día debían llegar y ascender. Pero ese Jesús que ahora emprende el camino les dice antes que ellos debían salir a buscar a las voz. Mateo 28, vayan por todo el mundo, anuncien el Evangelio. Les va a decir él. Le va a decir, aún tengo ovejas que no son de mi rebaño, hay que buscarlas. Y dice allí en el versículo 9, en el versículo 8, ustedes serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Los confines del mundo son el horizonte temporal de la iglesia. En ese primer punto ustedes van a encontrar el contexto de lo que hoy oramos. Ahí está el rebaño, el pequeño rebaño, que ya Cristo había comenzado a reunir. La iglesia estaba con... Esa iglesia tenía como horizonte del universo todo. Era el Padre, donde le vieron a Jesús ascender. Le van a decir, ¿qué hacen allí? Segundo punto, esperamos lo que nadie espera. Regresaron a Jerusalén como Jesús bien les había dicho. Y ellos en Jerusalén, en el cenáculo, se saben en su casa. Aquí me vino esta imagen, ¿no? Aquel lugar en el que ellos se reunían tenía olor a Eucaristía todavía, porque ahí Jesús les había regalado la Eucaristía. Ahí Jesús los había revestido de esta dignidad del sacerdocio. Ahí Jesús los había hecho ministros y administradores. De la resurrección Jesús sopló sobre ellos y le dijo, reciban el Espíritu Santo, serán perdonados. Todo aconteció ahí. Cuando ustedes contemplen esta escena de verles a los apóstoles, como dice el texto, regresaron del Monte de los Olivos a Jerusalén y llegaron allí y subieron a la sala donde se solían reunir. Ahí era, donde había acontecido la última cena, la Eucaristía, el sacerdocio. Jesús les había dado su espíritu para que ellos tuvieran el mismo poder con el que el Padre lo había revestido en su humanidad en la resurrección. Todo eso todavía olía allí. Olía a eso. A ese universo nuevo que el Señor les había establecido. La gracia los envolvía. Y encendía sus corazones a su vez en un estupor, en un temor y en un asombro. Porque de pronto ellos se vieron en el punto más alto de la historia. De pronto ellos se vieron confiados a esa misión que era más grande que ellos. Pero a su vez ellos eran parte de esa hora maravillosa. Y entonces ellos vieron de pronto estar presente en una hora que para ellos era inimaginable cuando iniciaron aquel camino, cuando el Señor los comenzó a reunir. Era una mezcla de alegría que les empujaba a gritar, pero a su vez había algo de temor, no del santo, había algo de miedo que les hacía permanecer encerrados. Y entonces yo aquí les pongo este texto, aquí tiene que haber resonado como nunca, o con una fuerza especial, aquellas palabras de Jesús, yo los elegí a ustedes. Señor, nos has puesto en esta hora pura gracia, pura elección tuya. Ellos, sin poderlo explicar, estaban en la hora más alta de la historia, a la que nosotros nos acostumbramos, porque ustedes y yo vivimos en la hora más alta de la historia.
La historia ya ha llegado a su plenitud. La historia ya no ha de esperar una revelación mayor que la que ya tenemos. Solo esperamos que pase el sacramento y se manifieste plenamente la realidad. Aquello que había irrumpido el domingo por la mañana, preparado por todo lo que había acontecido, que fue el punto de repaso, todo eso que ellos habían visto, el lavatorio de los pies, la institución de la Eucaristía, el sacerdocio, todo lo que vieron en Getsemaní, Jesús sudando como gotas de sangre, los traidores, el traidor, el que lo vendió, los cobardes que huyen, el grito crucifícalo, todo lo que había acontecido, de pronto acaba en la irrupción de luz el domingo por la mañana. Ellos habían sido testigos de esto, pero no podían explicar cómo es que estaban en esta hora. Y ahora, Dios que vuelve a esperar en ellos. ¿Qué a esperar Dios? Le habían abandonado. Todas estas cosas que yo les digo son las que yo me imagino que estaban en el corazón de los apóstoles. ¿Puede el Señor volverse a fiar de nosotros? El Señor puede fiarse de nosotros. Hemos conocido cuánto el mundo nos ata. Hemos trabajado las 12 primeras lecciones. Hemos trabajado las 7 del conocimiento de nosotros mismos y vemos cómo muchas veces nuestro defecto dominante y nuestro pecado dominante nos ata y nos aleja. Y a veces sentimos que no estamos dispuestos a abandonarlo, a ese defecto, a ese afecto desordenado. Jesús confió en ellos y les invitó a esperar su promesa. Dios vuelve a confiar en ellos. Por eso, un cierto temor. ¿Podrían ser fieles quienes una vez fallaron? ¿Podrán ustedes, en esta renovación de las promesas bautismales, ser todo eso que Dios quiere? Porque a veces nos puede venir esa pregunta: Señor, ¿podré yo, habiendo sido tantas veces infiel, ser fiel? Y el Señor cree en nosotros, confía en nosotros. Ahora eran ellos quienes debían manifestar, reunir esperando su promesa. Y eso es lo que hacen. Ellos creen en la promesa de Dios y debían permanecer ahí. Solo así. Eso es la Eucaristía. Cuando nosotros nos reunimos a celebrar la Eucaristía, al don del Espíritu que viene a santificar la sufragancia. Por eso la Eucaristía es un permanente Pentecostés. Es un Señor que viene. La Eucaristía es el Señor que viene. Nos reunimos a orar y el Espíritu acontece. Cristo se ató a su promesa. Una misma esperanza mantiene unida a la Iglesia y la sostiene en la plegaria. Qué lindo es pensar que todos nosotros somos sostenidos por esta promesa, que es una esperanza. Nosotros no esperamos que este mundo sea mejor. Nosotros esperamos que este mundo se salve. Cuando decimos este mundo, decimos los hombres. Nosotros no solo podemos esperar en el progreso temporal de los hombres. Nuestro trabajo no está en orden a eso. Si nosotros nos comprometemos en que las personas vivan más dignamente, que debemos hacerlo, es porque queremos que conozcan que su verdadera dignidad es la de hijos de Dios. Nosotros no podemos planificar solo pensando en lo que hemos de construir aquí, porque todo lo que construyamos un día lo abandonaremos. En habitar en esa ciudad que Dios nos construye, que es el cielo. Y que nuestra esperanza, la que nos sostiene, es la que le dicen los ángeles: ¿qué hacen ahí mirando al cielo? Si aquel a quien a ustedes han visto partir volverá. Y esa es nuestra esperanza, el retorno glorioso del Señor. Por eso este segundo punto es: esperamos lo que nadie espera. ¿Qué nos distingue a nosotros? Lo que esperamos. No creen. Vestimos como aquellos que no creen, tal vez. Asistimos a lugares donde asisten los que no creen. Pero los que no creen no esperan lo que nosotros esperamos. Ellos fueron a manifestar cuando se reunieron en Jerusalén. Una misma esperanza los unió en la plegaria. Y eso es lo que contemplamos aquí. La iglesia vive esa esperanza.
vendrá de la misma manera que lo han visto. No olvidemos esta esperanza. Nuestra esperanza no está puesta en la tierra. No esperamos largos años. Esperamos fecundidad en los años que tengamos. Fecundidad en la gracia de Dios. No esperamos tener mucho, esperamos tenerlo todo, que es Dios. Todo. Aun cuando para tenerlo tengamos que despojarnos de lo que fuere. El tercer punto, esto solo es posible porque está ahí la madre. Versículo 14 del texto de hoy. ¿Quién estaba con ella? Otras mujeres y la madre del Señor. Fiel a sí mismo, ¿por qué está María ahí? Porque podríamos preguntarnos, ¿por qué ahora aparece María y no aparece en la última cena? Apareció solo al pie de la cruz. ¿Estaba María en la última cena? Probablemente haya estado por allí también. Pero aquí sabemos que estaba María, la madre del Señor. Dios es fiel a sí mismo y no prescindirá nunca más de aquella de la que quiso Él mismo necesitar en la encarnación. Él la eligió y la preparó. Y lo que inició con ella lo consumirá con ella. Lo consumará, con ella. Lo que el Espíritu Santo lo acabará con ella. Por eso María está allí. Está la madre fiel a la misión recibida al pie de la cruz. He ahí a tu hijo. María ejerce en el cielo su misión confiada por Cristo al pie de la cruz. Allí la ejerce ya estando con aquella iglesia naciente. Ella sostiene la oración de la iglesia. Y ahí estará el Espíritu, donde está la Virgen. El Espíritu no obrará nunca más sin ella. Si para hacerlo a Cristo, su encarnación, quiso necesitar de ella, necesitará de ella para conformar al Cristo total que somos sus miembros. Porque no puede formar la cabeza y los miembros con moldes distintos. Formó a Cristo en María, formará a los miembros de Cristo en María. No hay molde más perfecto que el que Dios se preparó. Es en María en donde el Espíritu nos quiere encontrar para formarnos. De ahí viene nuestra consagración a Jesús por María. De ahí que queremos vivir nuestra vocación bautismal entregándonos a este molde en el que Dios mismo, por la libertad con la que entrega al Espíritu y por la libertad de la Virgen en su docilidad y en su sí, se forma Cristo. María está allí formando a Cristo en los apóstoles. Cristo es la iglesia que se prolonga a lo largo de la historia en todos sus miembros. La encarnación redentora se prolonga en la iglesia. Lo que decíamos reciencito. La encarnación estableció una regla de la prolongación de la encarnación. La humanidad de Cristo es el sacramento de su ofrenda. Asume la humanidad para tener que entregar en la cruz. Pero esa humanidad se prolonga luego en la iglesia, donde Cristo asume la mediación de la iglesia, y así los sacramentos. La realidad invisible de la gracia se hace visible en el sacramento, en la materia, en la forma. Cuarto punto. Ven, Señor Jesús. Así termina la Biblia. ¿Quiénes dicen esto? El Espíritu y la Iglesia. Asociados, la Iglesia y el Espíritu claman sin cesar por la manifestación definitiva de nuestro Señor. Yo les transcribo allí en la hojita lo que ustedes aclaman en cada Eucaristía. Cuando el sacerdote, después de la transustanciación, después del milagro de la transustanciación, después de la consagración, cuando sobre el pan y el vino impuso las manos, invocó al Espíritu Santo, pronunció las mismas palabras de Cristo e hizo que el pan se hiciera su cuerpo y el vino su sangre, y ustedes con él, con el cuerpo y con la sangre, ustedes también allí estaban siendo entregados. Él dijo, este es el sacramento de nuestra fe, y ustedes dicen, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven, Señor Jesús. ¿Por qué lo decimos allí? Porque lo que sucede en el sacramento, que acontece realmente, pero todavía bajo el sacramento, anhelamos que un día
ya pase el sacramento y la realidad que no es visible a nuestros ojos se haga plenamente visible. La Virgen sirve a lo definitivo. Ella es colocada en la hora que lleva a plenitud del tiempo, en el que la restauración del hombre es realizada. En todo esto, aunque no esté nombrada, está ella. ¿Qué queremos decir cuando vemos que la Virgen está allí en lo definitivo? Yo les pongo allí la cita de Gálatas 4:4, por ejemplo. Nació bajo la ley, nació de una mujer, lo dice San Pablo. En la plenitud de los tiempos nació bajo la ley. El tiempo es llevado a su plenitud porque el Verbo se encarna en María Virgen. Lucas 1, 26 y 27. El sexto mes fue enviado el ángel Gabriel a una doncella, una pequeña, llamada María, en Nazaret. Efesios 1, 7, 8. En Cristo nosotros hemos sido salvados. Ese Cristo que es el Hijo de la Virgen. Por eso María está en lo definitivo, en lo que ya no pasará más. La realidad, pasará el sacramento, pero ya la realidad está. María está ahí. Está en la realidad de esa iglesia que ora esperando al Espíritu Santo, pero que ora, no que oró, ora hoy. Hoy nosotros seguimos esperando que el Señor vuelva como le vieron partir. La iglesia lo vio partir, la iglesia lo volverá a ver, lo verá volver. Lo veremos volver. La iglesia lo volverá a encontrar. Él saldrá al encuentro de la iglesia. María está en la obra de la restauración del hombre. Allí en Juan 19, perdón. Efesios 1, 7, 8. El vértice de la historia la encuentra a ella. O más bien por ella la historia llega a ese punto. La historia alcanzó su punto más alto cuando ella dijo sí. Y la historia quedó santificada porque el Verbo asume en su vientre la humanidad. Nunca antes dependió tanto de una criatura obra tan grande. Obra con mayúscula. La obra de Dios nunca dependió tanto de una criatura que en ese instante en el que por el sí de la Virgen, que se encuentra con el sí de Jesucristo, que le dice al Padre, he aquí que vengo a hacer tu voluntad, el sí de Dios y el sí de la Virgen llegan al punto más alto, al vértice de la historia, la plenitud de los tiempos, como le llama San Pablo. El mundo que gime de dolor, porque el pecado del hombre lo sometió a él, ¿sí? Espera por la manifestación plena de lo que ha iniciado la Santísima Virgen con su sí. María es solidaria con este mundo, que padece todavía lo transitorio y lo mortal. Nuestra esperanza está puesta en aquella que un día dijo, aquí la esclava del Señor. Porque aquí viene lo de la Santísima Virgen, la Iglesia. Porque de ella nace el que viene a decir, yo hago nuevas todas las cosas. ¿Y dónde empezó a hacer nuevas todas las cosas? Sino en el vientre, en el corazón y en el vientre de la Santísima Virgen. Lo pongo así como pregunta. ¿Desde cuándo las comenzó a hacer nuevas? Sino desde que encontró la disponibilidad de la Virgen. Conocer a la Santísima Virgen es entrar con ella en la hora definitiva de la restauración del hombre. ¿Quieres conocer a la Santísima Virgen? Déjate conducir por ella, a servir a la obra de la restauración del hombre. Restaura tu vida, déjale a Dios restaurarla. Sirve a la restauración del hombre. Yo haré nuevas todas las cosas, dice Jesús. Dejémosela hacer en nosotros. Conocer a la Santísima Virgen es entrar en ese vértice de la historia, en saberle decir también sí a Dios. Y estamos en esa etapa, conocer a la Virgen así, no como una estampa, no solo como una imagen, sino como una realidad que se va develando delante de mis ojos en la medida en que yo me dejo entrar en ella. Vivir la consagración a Jesús por María,
me lo permitirá conocer. Conocer lo que significa vivir en el vértice de la historia. ¿Qué quiere decir eso? Servir a la restauración del hombre. El hombre que soy yo. El hombre que son aquellos que son confiados también a mi cuidado. El hombre y el mundo restaurados, los cielos y la tierra nueva, es la Jerusalén celeste, es la iglesia. Apocalipsis 21, del 1 al 4. De pronto Juan muestra que al final la Jerusalén celestial descenderá. La iglesia vestida de gloria. Serán las bodas con Cristo. Pero esta iglesia, en el tiempo y en la historia, ora sin cesar. Y la Virgen sirve a eso a lo largo de la historia, como en la imagen que hoy vemos, en el relato del Evangelio que hoy vemos. Y es lo que vamos a encontrar en las apariciones de la Santísima Virgen. Lourdes, Fátima, y las que ustedes quieran nombrar. La Virgen sirve a esto, a que no se nos olvide que vivimos camino en la restauración. Servimos a la plenitud, a lo definitivo, al retorno glorioso del Señor que espera encontrarnos despiertos, atentos. En el cielo la Virgen es solícita por nosotros, ejerce su maternidad sobre nosotros, nos quiere a todos con ella. Por eso, así como le vemos en el cenáculo, así está la Virgen hoy, orando para que el Espíritu venga y santifique nuestras vidas, santifique nuestras ofrendas del pan y el vino, nos santifique a nosotros y nos haga participar también de lo definitivo. Por eso entramos por esta puerta en el conocimiento de la Santísima Virgen, pero conocerla allí. La Virgen no tiene el lugar que nosotros le damos. Nosotros descubrimos el lugar que Dios le dio a la Santísima Virgen. ¡Qué maravilla! Por eso para tu cuaderno, esta vez es un poco distinto. Comienzas a transitar la etapa del conocimiento de la Santísima Virgen. Esta lección te acerca al primero de los textos donde hay una referencia explícita a la Santísima Virgen. Los iremos orando, ¿no? Por eso la práctica es fija en tu memoria, ¿sí?, este texto. Especialmente el versículo 14. Ella ora contigo, la Virgen. Piensa en ello y verás qué bello es. Memoriza el versículo 14. La lección divina, como paso importante, tiene la memorización. Memoriza. Acostúmbrate ya a guardar los textos. ¿Dónde está María orando con la iglesia? Hechos 1:14. Y de memoria, el texto que allí se nos presenta. Ellos perseveraban unánimes en la oración, con algunas mujeres y la Madre del Señor y sus hermanos. Y aquí les invito a que, si estamos leyendo el Tratado de la Verdadera Devoción, no lo dejen de leer, pero les pido que con esta lección lean particularmente los números 49 al 59 del Tratado de la Verdadera Devoción. La Virgen y los últimos tiempos. ¿Sí? Los números 49 al 59. No los dejen de leer y medítenlos. Y tercero, incluye a partir de ahora las letanías de la Santísima Virgen al final del rezo del Santo Rosario. Pero tenga en cuenta lo que yo les pongo allí. Te advierto que sentirás que son muy largas. El demonio te pondrá ese pensamiento. Tengo que agregarle las letanías. O pensarás que se estira mucho el tiempo del rezo del Rosario, que en comparación al tiempo que le dedicamos a otras cosas, es muy poco. Si nosotros materialmente pondríamos en el día las horas que ocupamos para tales o cuales cosas, veríamos que no es el suficiente el que dedicamos para el Santo Rosario. Pero te lo advierto que la tentación estará. El demonio te dirá, además las letanías. Ánimo.
El apuro por, y les pongo allí pregunta, ¿por qué? ¿Por qué estamos apurados? ¿Para mirar un programa de televisión? ¿Para seguir haciendo lo que nos gusta, entre comillas? ¿Para salir a pasear? ¿Apurados por hacer otra cosa? ¿Por ir a jugar al fútbol o lo que fuere? ¿Apurado por qué? ¿Por qué en nuestra oración sentimos el apuro? Le vemos a María orando, y por eso les pongo esto, ¿no? Le vemos a María orando con nosotros. ¿Por qué nos empuja el demonio a salir rápido de la oración? Les pongo un ejemplo. Yo siempre digo esta imagen. Las iglesias necesitan una puerta de entrada y 7 de salida. La gente no hace cola para entrar, hace colas para salir de las iglesias. ¿Por qué estamos apurados? ¿Por qué no nos tomamos ese tiempo para quedarnos unos minutos de acción de gracias? Presten atención, ahora no hemos podido celebrar misa, acá gracias a Dios sí, pero en otros lugares no, o poca gente. Pero cuando habitualmente nuestros templos están llenos, gente viene llegando, aún después de iniciada la Eucaristía, pero acabada la misa hacemos cola para salir. Se hace necesario abrir más puertas para irnos, como si estuviéramos huyendo. Y así nos pasa en la oración diaria. Estamos apurados por terminar la lectura de la palabra, pero cuando hay una película, no estamos apurados que termine. La miramos 2 horas. O cuando salimos a caminar, caminamos tranquilos 1 hora. Cuando nos ponemos a revisar las redes sociales, estamos 10, 15, 40, ¿cuántos minutos al día? El celular, el Facebook o lo que fuere. Yo les advierto de esto porque en este conocimiento de la Santísima Virgen hay alguien a quien esto, diríamos, les revienta. El demonio no quiere que ustedes conozcan a la Virgen porque él va a perder. No se apuren, no dejen que el apuro por las cosas, que si bien son importantes, pero no más que estas, esas otras cosas no les hagan apurar la oración del Santo Rosario y las letanías. Háganla con devoción. Practíquenla, al menos en este tiempo de consagración. El apuro por te hará fastidioso ese tiempo de más que le dediques a esta oración. Ánimo. Dele una cachetada al mandinga. ¿Sí? No hay que pelear con él, hay que evitarlo nada más. Pero ánimo, vale la pena. Bueno, queridos hermanos, una cosita de la lección de niños. Vamos a cantar de la lección de niños, el cancionero de los niños. Vamos a hacer la estrofa número, no, vamos a hacer el canto 2, el canto de la Virgen, que ya los de Santa Elena lo sabemos, otros lo van a ir aprendiendo, tal vez lo sepan también. El canto 2 del cancionero de niños. Te vengo a pedir, oh Madre de Dios, que ruegues por mí a nuestro Señor. Te vengo a pedir por tu intercesión, amar como tú, llevar a Jesús en mi corazón, amar como tú, llevar a Jesús en mi corazón. Yo quiero crecer en fe y oración. Yo quiero vivir la vida de Dios. Te vengo a pedir por tu intercesión, amar como tú, llevar a Jesús en mi corazón, amar como tú, llevar a Jesús en mi corazón. Para entrar con los niños en esta tercera etapa, vamos a tomar a una niña, que si bien no murió niña, que es Santa Bernardita Subirú, a quien la Virgen en Lourdes se le aparece. Aparece esta mujer, quien le devela a Bernardita cuál era su deseo.
ella se acerca a Bernardita en el tiempo en que había sido definido el dogma de la Inmaculada Concepción. Ella, para quien era imposible haber llegado a conocer este concepto de Inmaculada Concepción, cuando le preguntan ¿quién es esa mujer? La Inmaculada Concepción, me dijo. Ella la confiesa así, la Virgen lo pone en su corazón y en sus labios. Santa Bernardita sufrió mucho después, lo que significó la no comprensión. Pero aquella mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies, del Apocalipsis 12, esta mujer que se acerca a nosotros en su cometido de ser Madre nuestra, como meditábamos recién, la Virgen viene a recordarnos lo que su Hijo quiere. Su Hijo quiere darle salud al hombre. Recuerdan que en Lourdes brota una fuente que hasta hoy mana agua que ha sanado a muchos, pero sobre todo el agua que brota es el agua de la gracia. Esa es la salud que trae Cristo. La Virgen se acerca en sus apariciones para decirle a los hombres, ahora se acerca. No hemos de presumir de que Dios tenga que demorarse. Si bien lo decíamos los otros días, que el Señor tiene paciencia con nosotros. Pero la Virgen advierte que hemos de dejar de ofender a Dios. Ya le hemos ofendido mucho, mucho. Entonces la Virgen quiere mostrar que por ella Dios quiere dar salud. Pero hemos de abandonar el pecado. Tienen ustedes allí la historia de Santa Bernardita, ¿no? Por eso, hablarle a los niños del lugar que la Virgen tiene en la historia. Está al comienzo anunciado, en la plenitud, en el vértice de la historia, cuando a ella Dios le pide que le ayude. Y está al final, primero rogando con nosotros para que llegue ese final y en el que todos estemos preparados. Ella es la mujer que acompaña nuestro camino. Ella es la madre solícita por nosotros. Al pie de la cruz la hizo Madre nuestra. Ahí aparecen las figuras del Génesis, de Isaías, de Apocalipsis. En todas las apariciones María advierte sobre lo mismo. Está cerca de nosotros y pide que dejemos de ofender a Dios. Nos pide oración, confianza en ella, penitencia y los sacramentos de la confesión y la Eucaristía. ¿Cuánto nos resistimos los cristianos, muchas veces los católicos, y no les infundimos este celo en los niños, el celo por la salvación de su alma, el celo por custodiar esa gracia que recibimos en el bautismo, en esta renovación de la gracia del bautismo? A los niños, hacerles ver que lo que llevan consigo, lo que son, es un tesoro, que Dios lo quiere custodiar, y por eso nos envía a su mamá. Le dice, no pequen, porque eso atenta contra lo que ustedes son. Cuiden y amen el sacramento de la confesión y la Eucaristía. El demonio, para alejarnos de Dios, nos aleja de los sacramentos y de la iglesia. A los niños los aleja por la falta de testimonio de los adultos de la Eucaristía dominical, de la confesión frecuente. ¿Cuántos nos confesamos semanalmente? ¿Cuántos papás se confiesan quincenalmente? ¿Cuántos papás han dejado de llevar a sus niños a la misa? ¿Cómo encender en el corazón de ellos ese anhelo y ese deseo por esta gracia que son los sacramentos? Entonces la Virgen pide, basta de ofender a Dios, oración, penitencia y los sacramentos y el Santo Rosario. Que eso aparece tanto en Lourdes como en Fátima, eso, la Virgen con el rosario. Que los niños lleven a donde vayan el rosario. Que sea para ellos como un arma, que les acompañe, que les sostenga, que a ellos les inspire confianza. Porque en esta tercera etapa la práctica será que los niños recen todos los días un misterio del rosario, arrodilladitos al ladito de su cama si quieren. Sí, que no tengan vergüenza, aunque se les rían. Rezarlas con ellos, traerlos al Santísimo, invitar que los inviten a sus papás, que lo recen con otro. Esta es la oración preferida de la Virgen, ella lo pide. Se le llama el Evangelio de los pobres. Aún aquel que no sabe leer, contemplando los misterios del rosario, contempla el Evangelio. El Padre Nuestro es bíblico, el Ave María es bíblico.
Por eso vamos a mantener las 3 Ave Marías cada noche y el examen de conciencia. Y agregamos un misterio del rosario. Rezarlo con devoción. Si los niños pueden de rodillas, que lo hagan. Duelen un poquito las rodillas al comienzo. Después los callos hacen que ya no duela tanto. Y van a ver ustedes que al final yo les pongo a partir de hoy las 14 estaciones del Vía Crucis. Desde ahora hasta la última. Que también los niños empiecen a conocer eso. Las estaciones del Vía Crucis. De memoria. También tienen melodías para cantarse. En el libro, que estamos ya terminando, ya hemos mandado para imprimir el libro de consagración de los niños, pronto lo tendremos si Dios quiere. Va a estar el Vía Crucis cantado. Va a estar el Rosario cantado y el Vía Crucis. Aquí tiene otra letra, aquí está más breve. Pero aparecen las 14 estaciones. Y aparece esta estrofa de la Virgen, del himno a la Virgen de Fátima. Rezad el rosario, la dulce oración, la paz traigo al mundo en mi corazón. Ave, ave, ave María, ave, ave, ave María. Y con esto podemos practicar hacer estas prácticas, con eso introducirlos a los niños en esto que queremos nosotros que ellos vayan como abrazando en su corazón. Son muy importantes las prácticas en la preparación de los niños. Los niños incorporan a partir de sus prácticas pequeñitas. Besar una imagen de la Virgen todos los días, una cruz antes de dormirse, una imagencita de la Virgen, después de rezar las 3 Ave María. Cuando rezan el rosario, que besen la cruz y si tiene una medallita de la Virgen también. Que ellos expresen su devoción con delicadeza. No subestimemos lo que se imprime en el corazón del niño. Entre su cabecita y su corazón no hay distancia como con nosotros. Nosotros racionalizamos. Ellos intuyen mucho más que nosotros las realidades del misterio. Le dices algo y ellos enseguida lo hacen, lo abrazan en su corazón. Es cierto que hoy muchas veces la inocencia de los niños está atacada y herida. Pero la Virgen viene a restaurar. Ella está en esta hora restaurando el corazón de los pequeños, porque en ellos Dios hará nuevas todas las cosas. Y muchas veces así responderá a la frialdad o a la negligencia de los adultos. Vemos nosotros cómo nuestro mundo toma otros rumbos, pero Dios está a nuestro favor y la Virgen está en oración con nosotros. Y eso es lo que contemplamos aquí. Y Santa Bernardita les inspire a los niños esa confianza, en ser mensajeros de la Virgen como niños, enseñar el Santo Rosario, que ellos se lo enseñen a sus papás, que les inviten a los demás a rezar el misterio del Rosario, que no tengan vergüenza de hacerlo. Bueno, vamos a hacer un canto y yo quiero avisarles que la semana próxima no habrá lecciones, ¿sí? Yo me voy a hacer mi retiro anual, por lo tanto no les daré las lecciones. Les pido que aprovechen esta semana para ponerse al día con las lecciones quienes vienen un poco más atrasados. Adelanten con la lectura del Tratado de la Verdadera Devoción de la Santísima Virgen. Y desde ya les voy presentando un libro que quiero que cada uno pueda tener en su biblioteca, junto con el Tratado de San Alfonso María de Ligorio, Las Glorias de María. Inigualable libro dedicado a la Santísima Virgen. Las Glorias de María de San Luis María Griñón de Montfort. Libro que podemos leer todos los años. Pero que esto acompañe. Tal vez no lo podamos leer ahora todo, porque estamos leyendo el Tratado de la Verdadera Devoción. O bien tomemos un día para leer algo de esto. Pero esto váyanlo adquiriendo. Esto les quedará para después. Un libro que es una joya sobre la Santísima Virgen. Entonces, la semana próxima yo ya no les daré lecciones. Ustedes adelantarán, repasarán alguna que les haya gustado, ordenarán su cuadernito, avanzarán más con la lectura del Tratado de la Verdadera Devoción. Y el martes 20 de octubre volveremos a encontrarnos. Vamos a hacer, para terminar, el canto número 1, ¿sí? Del cancionero que ustedes tienen de la consagración. Los cielos, la tierra y el mismo Señor aclaman, Señora, tu gloria inmortal. Ave
Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que la gracia del Señor esté con ustedes.